La situación política en Corea del Sur se encuentra en un punto crítico tras el fallido intento de arresto del presidente Yoon Suk-yeol, acusado de liderar un supuesto acto de traición. Es la primera vez en la historia que se acusa a un presidente en funciones por este delito. Y hoy se venció el plazo para arrestarlo y finalmente no lograron hacerlo tras el intento del pasado 3 de enero. Mientras tanto, el país vive un clima de alta tensión, con manifestaciones que hicieron vigilias en noches congelantes invernales, enfrentamientos con la policía y un fuerte debate entre el oficialismo y la oposición. Muchos de ustedes me pidieron que les explicara qué está sucediendo en el país. En este video te lo explico. Por supuesto, este es el tema de primera plana en muchos diarios de Corea del Sur. Durante todo el fin de semana, en varios puntos de Seúl, especialmente frente a la residencia presidencial de Hanamdong, miles de manifestantes se han movilizado para expresar posiciones opuestas. Mientras un grupo exigía la detención de Yoon, otro lo defendía. Las protestas han continuado a pesar de las bajas temperaturas invernales, con participantes equipados con mantas térmicas y aparatos de calefacción para resistir las noches frías. La policía instaló barreras y zonas delimitadas para evitar enfrentamientos entre ambos grupos. Sí hubo algunos enfrentamientos con la policía, que dejaron heridos y algunos detenidos. Hola, soy Ginny y esto es Ginny Channel. Gracias por estar y por tu interés en Corea. Te invito a suscribirte al canal para seguir todas las noticias del país. El intento de arresto por parte de la Fiscalía de Altos Funcionarios fracasó, decíamos, el pasado 3 de enero debido a la falta de coordinación entre las tres capas de seguridad que protegen la residencia presidencial. Esta cuenta con un sistema de triple cordón: la policía en el perímetro externo, el ejército en la valla perimetral y la guardia presidencial en el interior. Aunque los agentes lograron llegar hasta el último cordón, la falta de cooperación entre las fuerzas impidió que se ejecutara la orden, obligándolos a retirarse. El fallido arresto ha profundizado la división política en el país. El opositor Partido Democrático, junto con otras 6 fuerzas políticas, ha intensificado la presión para que se ejecutara la orden antes de su expiración. Habían convocado reuniones de emergencia en el Parlamento y habían criticado duramente a la Guardia Presidencial, calificando su bloqueo como una acción anticonstitucional. Por su parte, el oficialista Partido del Poder del Pueblo, al que pertenece Yoon, mantiene una postura ambigua. Aunque no rompe relaciones con el presidente, tampoco lo defiende abiertamente. El Partido del Poder del Pueblo ha calificado la orden de arresto como ilegal y acusó al juez que la aprobó de exceder sus atribuciones. Según el partido, su oposición al proceso no busca proteger a Yoon, sino salvaguardar el Estado de Derecho y el orden democrático. El enfrentamiento entre oficialismo y oposición sigue escalando, con ambas partes utilizando el caso para movilizar apoyo político. Y hoy vencía el plazo de la orden de arresto. Y lo que busca garantizar este arresto es que el mandatario no eluda el proceso judicial ni interfiera con las pruebas o testigos. Es un paso legal para asegurar que la investigación se lleve a cabo sin obstáculos. La Fiscalía, unas horas antes del vencimiento, pidió una prórroga de fecha y espera poder concretar la detención en los próximos días. Mientras tanto, la defensa de Yoon Suk-yeol había presentado a la justicia el pedido para invalidar esta orden de arresto, considerándolo ilegal. Ante esta petición, el Tribunal de Seúl dijo que no a esta solicitud. Lo desestimó, más bien confirmó la legalidad de estos pasos procesales, incluyendo la investigación por insurrección. Y esta decisión debilita la defensa del presidente, quien enfrenta un juicio político en el Tribunal Constitucional. La defensa de Yoon planea apelar y ha denunciado a más de 150 funcionarios por abuso de autoridad. Sin embargo, los especialistas comparan el caso con el de la ex primera mandataria Park Geun-hye, quien fuera destituida, y para algunos analistas hay posibilidades de que el juicio político contra Yoon avance rápidamente. La sociedad está dividida y en este momento Yoon Suk-yeol alcanzó un índice de aprobación del 40%, el más alto desde la proclamación de la ley marcial y la votación del juicio político. Según una encuesta realizada entre el 3 y 4 de enero, la aprobación proviene principalmente de la base conservadora y del aumento de apoyo entre jóvenes de 20 y 30 años. El respaldo más alto provino de mayores de 70 años. El juicio político contra el presidente Yoon Suk-yeol ha sido impulsado por la oposición con acusaciones de traición y abuso de poder. Uno de los puntos más controvertidos fue la proclamación de la ley marcial, que fue anulada en pocas horas por la Asamblea.
El juicio político busca no solo su destitución definitiva, sino que allanaría el camino para que se enfrente a un juicio penal. Actualmente el país tiene un presidente interino, Choi Sang-mok, quien es el ministro de Finanzas. Bueno, vamos a seguir esta situación porque de esto depende el presente y futuro político de Corea del Sur. Muchas gracias por acompañarme. Cuídate que eres muy valioso o valiosa. Nos veremos en la próxima.